momentín que desaloje, que bajen un poco. Perfecto, perfecto. Muy bien. A ver, se pone aquí delante de la pared, con el número. Sí, somos los presidiarios. Vaya. Vale. Vale. Perfecto. Perfecto, perfecto. La vida de un cura que muere de cardenal y que encima está a favor de la democracia, pues eso se entendía raro en los años 60. Esto es la casa del señor. Y yo quería hacer la vida de Tarancón. ¿Podemos? Todos recordábamos a Tarancón como un personaje muy notorio y significativo en la transición española y bueno, pues lo fascinante fue luego investigar y documentarse sobre el pasado de ese hombre tan aparentemente religioso, aparentemente de derechas, aparentemente conciliador y descubrir un guerrero sin antifaz, ¿no? Vamos al coro. Bueno, Tarancón yo creo que es el proyecto más ambicioso que tiene Nadie es Perfecto, yo creo que ha tenido hasta ahora. Es un proyecto, yo creo que todo un reto como formato de miniserie, que es un género que no habíamos abordado hasta ahora en la productora, y bueno, la verdad es que es una película de época, es una película con mucha complicación, más de 100 actores, casi 1000 figurantes, y es un reto histórico también, ¿no? Contar una parte de la historia de España, creo que por contar, ¿no? En el cine y en la televisión, ¿no? Coches de época, vestuario, reflejamos 30 años de la historia del Monseñor Tarancón y agradecer, bueno, un poco a todos los estamentos, ¿no? O sea, tanto Televisión Española que entró, Canal Nou, el IBAC, Ciudad de la Luz, Generalitat Valenciana, o sea, la propia Iglesia, que hemos tenido todo el apoyo por parte de ellos, lo cual ha sido un poco el rompecabezas difícil de esta producción, ¿no? Tuviera un ritmo audiovisual potente, empezar con el asesinato de Carrero Blanco y pasar de esa huida que tiene Tarancón con Tarancón al paredón en Madrid, después del entierro de Carrero Blanco, pasar a la guerra civil, a la huida que él tiene de Madrid. Ahí hay ciertas licencias. Cámara B, 7B1, primera. Porque para hacer que una vida tenga un hilo conductor atractivo para el público, siempre se utilizan herramientas narrativas que pueden ligar mejor unos momentos de otros, pero que nunca, en fondo, pierden el horizonte fidedigno de la historia de Tarancón. En eso hemos tenido muchísimo cuidado y creo que bueno, ha sido un personaje lo suficientemente importante como para merecer que lo hiciéramos de la forma tan fidedigna y tan atractiva, cinematográficamente hablando, como vamos a poder ver. Bueno, pues despejamos cuadro ya, por favor. ¿25?
tengo que hablar con alguien cercano al cardenal Tarancón. Aquí no puede pasar nadie. Es que traigo un recado para el cardenal. Yo creo que es un formato que cuando se puede hacer con dignidad y con dinero, como es el caso de esta producción de Nadie es Perfecto, en la que yo creo que todos los departamentos hemos tenido todos los medios que hemos necesitado. Bueno, nunca se tienen todos los medios, pero sinceramente sí hemos tenido casi todas las opciones posibles para poder sacar la historia adelante. Pues a mí me parece un formato muy digno y que parece ser, por lo que yo veo a nivel de audiencia, que llega de una forma muy directa al espectador. De hecho, yo he tenido películas, a lo mejor de las que he hecho, que han tenido muchísimo éxito, que no han llegado a lo mejor ni a la sexta parte de audiencia que casi cualquier miniserie está teniendo el día de su estreno en una de las cadenas. Bueno, a mí de Tarancón lo que más me fascina, imagino que a todos los que estamos un poco metidos en la historia e intentando entrar en la piel del cardenal, era como un hombre en los años 40, 50, 60 y 70 consiguió llevar adelante un programa de política social en un país como España, que estaba inmerso en una dictadura y con un sistema de represión tremendo, y consiguió realmente montar una estructura dentro de la misma iglesia que sí fue muy positiva para ayudar a muchísima gente muy necesitada en aquel momento, ¿no? Esa lucha con el poder yo creo que fue lo más bonito, ¿no? Es decir, que él estaba en un estamento de poder altísimo y aún así él podía echar un pulso a la dictadura casi de igual a igual. Porque hay gente de dineros que estaría también en la película cartísima. Que ya era hora de que se exaltaran los principios pastorales, eclesiásticos, pues de un personaje que ha trascendido a la historia. Hasta ahora no se le había hecho un homenaje, por decirlo así, con una repercusión nacional, y espero también que tenga una repercusión internacional. Recibido, amigo mío. Obispo Tarancón, enhorabuena. Me han encantado las escenas que he presenciado ahora en la realidad mientras se rodaba la película, del contacto entre Morcillo y Tarancón, una amistad inconmensurable. Ya lo dice la Biblia, no olvides al amigo antiguo, el nuevo no vale lo que aquel. Pues estos eran dos amigos antiguos que se querían mucho y que tenían una distinta mentalidad y que incluso llegaron a discutir. Ahora mismo se estaba rodando la escena de que, ¿por qué has escrito esa encíclica de pan bendito si eso no es así? Tenías que ser más prudente, le dice Morcillo a Tarancón. Dice, no, la prudencia no es una de mis virtudes principales, pero cuando hay que defender la justicia, pues hay que defenderla. Para mí es un honor asumir el cargo de obispo de una diócesis como esta. La Iglesia no debe permanecer estacionaria en ideologías pasadas, debe amoldarse a los tiempos que vivimos. Está claro que la Iglesia no debe entrar en cuestiones políticas, así como el Estado no debe hacerlo en las de la Iglesia. La elección de obispos, como ha sido la mía, no debería depender de nuestro generalísimo Franco o del gobierno, sino del seno mismo de nuestra Santa Madre Iglesia. Tarancón fue subiendo, pero no con la oposición del gobierno, sino presentado al mismo tiempo. O sea, él fue presentado como obispo de Solsona. Bien, es verdad que lo tuvieron 18 años congelado allí, pero después el gobierno lo presentó como arzobispo de Oviedo. Y luego el mismo gobierno lo presentó como arzobispo de Toledo y primado de España. Luego el mismo gobierno de Franco lo presentó como arzobispo de Madrid. Entonces fue presentado 4 veces. ¿Por qué? Pues porque era una persona que suscitaba, por lo visto, en los políticos ese sentimiento doble. Es una persona, por un lado, firme, y que más valía, como dice en un momento el guión, tenerlo dentro que tenerlo fuera, ¿no? Pero él llevaba su camino marcado, y siempre hacia arriba. Cámara 39, 2 segundas. En esta filmación mi trabajo es asesorar en los aspectos de protocolo eclesiástico,
tanto cómo iban vestidos en aquel tiempo, como los gestos, las maneras, y si hay celebraciones litúrgicas de la misa, de algunos momentos de estos, pues cómo era la misa entonces. Y luego después, porque él evoluciona en su vida toda la reforma litúrgica, como era antes del concilio, durante el concilio y después del concilio. Venga, vamos. Pues mi papel es el de Tarancón joven, de Taranconcito, que decimos aquí, y es, digamos, la edad de formación, ¿no?, en la cual el personaje, pues Tarancón, está, digamos, que empapándose de una realidad de una España pues muy, con una diversidad de conflictos muy grande, ¿no? Entonces va desde que está en Galicia y ve la realidad de las derechas, pero también ve la realidad de los republicanos, y que pues el mal está en los dos sitios y el bien está en los dos sitios. De Tui, en Galicia, después lo trasladan a distintos sitios y al final termina en Solsona, donde lo hacen obispo, y es uno de los momentos cumbres de mi trozo, digamos, porque hay una homilía muy activista y muy radical y muy directa, y fue uno de los momentos divertidos de rodar allí en una iglesia. Con muchísimos figurantes y con una cantidad de vestimenta y de capas muy espectacular, y fue un momento muy divertido. A ver, vestuario y peluquería, si queréis cambiar algo desde aquí. Un poco reaccionario, un poco que os va a sorprender, porque va a cuestionar la Iglesia con el Estado. Él dice que a los obispos los elige la Iglesia y no el Estado y no Franco. Es algo que es incómodo, hay una cierta incomodidad aquí, ¿sabes? Estamos en la iglesia y de pronto sale un cura medio rojeras, medio... ¿sabes? Hola, soy Manolo y soy, junto con Irene, jefe de vestuario de la película El Quinto Mandamiento. Yo soy Irene. Discutir muchísimo sobre cómo vemos a los personajes, cómo los vamos a vestir, discutir sobre si los 40 eran de una manera, eran pobres, eran ricos, los 70, y porque creo que es la mayor dificultad que hemos tenido al preparar esta película. Después de ver muchísima documentación, pues libros, documentales, internet, todo donde podíamos sacar y rascar algo que nos pareciera interesante, pues allí es donde nos fijábamos, y después de tener toda esta información, pues empezar a ver cómo veíamos realmente la peli, ¿no? Lo que decía Manolo, si queríamos reflejar la España pobre de la posguerra, pues bueno, desde sus gamas de colores, desde las texturas, todas estas cosas es las que Manolo y yo siempre estábamos hablando, y luego pues también cómo distinguir a personajes, y personajes que además tienen muy pocas apariciones, tienen una o dos secuencias solo, cómo poder dar en el clavo para que se les reconociera enseguida, ¿no? Esto dejamos también abierto.
Acción. Vale. Nadie en el mundo mejor ni más valenciano para representar un aspecto tan socarrón, tan irónico, tan generoso, tan personal, seguro de sí mismo, divertido, culto, como Pepe Sancho. Yo creo que lo ha clavado, además le ha dado una dimensión humana que tal vez Pepe no ha tenido en otros personajes, y mira que ha hecho personajes a lo largo de su trayectoria, porque tiene una carrera larguísima, y yo creo que muy loable, y que eres uno de los grandes actores con los que contamos en este país. Muy bien. Eso es, entonces ya ahí. Eso es. Oído. Claro, no voy a decir que he trabajado con un director es jodido mientras estás haciendo una película, porque no se lo van a creer. O se va a enfadar el director si se lo cuentan. Pero la verdad que, digamos que yo no lo he elegido a Antonio, pero cuando la productora lo eligió me hicieron muy feliz, ¿no? Es decir, porque ya tenía ganas de que una cosa de estas de tele la hiciera alguien con un buen historial cinematográfico, y ese es Antonio Hernández. ¿Marcamos, chicos? Bueno, Antonio, Y parece ser que tiene claro lo que quiere. Pues un día me dijo que de las adversidades procuraba sacarle el mejor partido. Y eso a mí me viene muy bien, porque yo soy muy lanzado, y con directores que se enfadan por algo, pues entonces se crean los nervios. Muy bien, señores, pues el cheque es bueno, y con este plano Pepe Sancho ha terminado la película. He traído actores de Madrid que me gustan, que han trabajado otras veces conmigo. He trabajado con actores que quería trabajar y no he podido. He repetido con algunos como Eusebio Poncela, Roberto Álvarez, que ya yo creo que van a ser constantes en mi filmografía futura, porque son muy buenos. He hecho varios trabajos con él y soy un poco ya actor fetiche en su cinematografía, porque he hecho muchas películas con él, ya está la cuarta o quinta. Mi personaje es José María Martín Patino, que vive todavía. Fue en aquel momento el que ayudó a Tarancón a decidir en grandes momentos históricos de España qué hacer desde el punto de vista de la Iglesia, y el que orientó toda la política del cardenal la llevaba este hombre, Martín Patino. Sí, está claro. Paco. Yo le he visto. Esta es la segunda vez que trabajamos Antonio y yo, y él me ve con sotana. Antonio, me ves con sotana. Y aquí estoy, mira que conecto bien con la idea de que la figura de Tarancón la haga Pepe, porque me acerca de alguna manera. Hoy hemos estado rodando una escena en la que Casimiro Morcillo, que es el personaje que yo represento, defiende a Tarancón. Que los cambios deben esperar por el bien de todos. Tarancón nunca ha sido consciente de los límites. Lo conozco bien. Somos amigos desde hace muchísimos años. Y si bien es cierto... Encarno el personaje de Escuder. Es uno de los ayudantes de Monseñor Tarancón, y aparte de ser un ayudante durante todo el tiempo de la transición y todo el tiempo del arzobispado, es un compañero de casi la juventud, la infancia de Tarancón, ¿no? Desde el seminario. Se conocen desde el seminario y prácticamente yo creo que trabajó este personaje toda la vida con Tarancón. Y entonces es un personaje, pues bueno, que está ahí en todos los problemas, en todas las discusiones y en todos los líos que tienen. Yo creo que fue importantísimo y es muy justo que se cuente esta película, que tiene un rigor, y pienso con un guión muy cinematográfico, pero con un rigor muy estricto con lo histórico, ¿no? Con lo esencialmente histórico que pasó. Vamos a ver un ensayo.
Javier Redó es un sacerdote joven, más joven que Tarancón. Es de Vinaroz, de un pueblo de la Comunidad Valenciana, de Castellón, y durante toda la vida tuvo una relación muy cercana con Monseñor Tarancón, con el personaje que hace Pepe Sancho. Hay una que es tremendamente importante y tremendamente tensa. Es una conversación a 4 bandas entre Escudero, Tarancón, Patino y yo, en la que estamos viendo los posibles candidatos después de la muerte de Carrero Blanco. A mí me sorprendió en un momento dado, estaba parado en uno de los cortes por luces y tal, y de repente dije, lo que estaban dilucidando estos señores, ¿no? O sea, ¿quién va a ser elegido? Y en base a quién sea elegido, ¿de qué manera nos vamos a posicionar nosotros? ¿Cómo vamos a hablar? ¿A quién queremos? Se estaba hablando del futuro inmediato de la historia de España, del deseo de que llegara la democracia y un cambio a los 40 años anteriores, con los 4 candidatos y medio, Torcuato Fernández Miranda, Arias Navarro, estamos hablando de esta gente, de quién nos interesaba y cómo íbamos a posicionarnos con respecto a cada uno, y eso me parece, bueno, realmente me sentí que estaba haciendo algo muy importante, no solo en la película, sino que es, como es fiel a la historia, al guión de Antonio, el gran peso que tenían estas personas, la gran responsabilidad que tenían en sus manos. Arias Navarro. Yo soy Antonio Valero y mi personaje es Torcuato Fernández Miranda, que mucha gente considera, junto al rey Juan Carlos, Adolfo Suárez y Santiago Carrillo, como los protagonistas de la transición. Torcuato Fernández Miranda era catedrático de Derecho Político, fue profesor del rey Juan Carlos, perteneció al Consejo del Reino y además fue vicepresidente de Luis Carrero Blanco cuando sufrió el atentado de ETA y fue presidente número 73, creo, hasta que nombraron a Carlos Arias Navarro, que lo hace el ínclito y nunca bien ponderado Paco Merino, que le doy la palabra. Pues efectivamente, como ya ha dicho Antonio, yo soy Arias Navarro y soy Paco Merino en la vida real. Pues Arias Navarro fue gobernador de Málaga, fue alcalde de Madrid y al final fue presidente del gobierno. Él era un hombre que quería continuar con la política franquista y además lo dice claramente, que él sería el continuador. Y bueno, pues fue desbancado por la terna que hizo el rey, en la cual estaba Adolfo Suárez. Porque si repasamos la historia, pues el clero apoya una dictadura en la que el dictador firmaba sentencias de muerte una tras otra. No matarás, pues él mataba, lo que le daba la gana. Y no en la guerra, como se pudo matar de un lado y de otro, no, mataba sentado en un escritorio, firmando sentencias una y otra y otra y otra y otra más. ¡Fuego! Nadie se mueve, nadie se mueve, nadie se mueve. No respiréis. Nadie se mueve. Pues mira, cuando me lo propusieron, que fue a través de mi representante, lo primero que le dije es, de Franco no hago. Dice, hombre, pero, digo, no. Y entonces me dice, no, le digo, bueno, vamos a ver. Me explicó más o menos cómo era la cosa, que ya el guión por sí solo ya lo colocará en el sitio que debe estar, ¿no? Porque es un guión muy bien escrito, muy bien escrito. El director es un tipo estupendo. Y bueno, pues el grupo de actores, nos conocemos todos, hemos trabajado juntos más o menos, unos más, otros menos, tal. Mi personaje es Cristina, es la secretaria del cardenal Tarancón, es un personaje muy pequeñito, pero bueno, yo creo que se agradece ver figuras femeninas en este rodaje tan masculino, con tanto hombre, con tanto cura y tanto militar, pues aunque ya veis que mi apariencia es bastante recatada y monjil también, aunque no soy monja, pero bueno, ha sido muy divertido caracterizarse, ¿no?, de este personaje, Cristina. ¿Graba sonido? Y por ejemplo, la figura del cardenal Tarancón, bueno, la conozco porque soy valenciana, pero no sabía el grado de implicación política que había llegado a tener y lo que había supuesto como personaje de la Iglesia, que la verdad que al leer el guión, pues bueno, me pareció muy interesante, ¿no? Monseñor de Tarancón está aquí. Salid, por favor, un obispo ultraconservador, franquista,
colega de Blas Piñar, de Girón de Velasco y de toda aquella gente, absolutamente enfrentado a Tarancón, es el enemigo a muerte de Tarancón, y que, digamos, en este contexto histórico terminó perdiendo. Si hubiera ganado otra cosa, creo que hubiera sido la historia de España. Es cierto que la transición en España era como un ejemplo por no haber provocado sangre ni enfrentamientos cruentos, etc. Pero no había habido ningún momento en donde se pusiera la mirada en ese momento tan fundamental de la historia española. Entonces creo que era una asignatura que teníamos ahí pendiente de analizarla y analizar en profundidad lo que pasó en esos años, ¿no? Para mí, trabajar con Antonio tenía una cosa muy atractiva, y es que yo conocía perfectamente lo bien que él había cuidado sus bandas sonoras en sus películas. Eso me encantaba. Siempre he adorado cuando los directores tienen la sensibilidad y el buen trato con una banda sonora, porque lo aprecian. También, por otra parte, sabía que eso supondría que habría un extra de trabajo, lo cual no es un problema, sino precisamente un aliciente. Tarancón ha sido una experiencia fantástica, porque no ha consistido en la banda sonora de una película religiosa, por llamarlo de alguna manera, sino en la fascinante historia de un personaje que tiene un espíritu, que tiene una proyección, que tiene unas vivencias pues casi de aventurero, espía, que ha vivido una transición de este país desde la dictadura hasta la democracia de una forma muy activa, y que por lo tanto ha sido un personaje que ha estado en la historia que nos toca a todos, ¿no? Una historia fascinante, cercana, y que nos trae muchos recuerdos buenos y malos. Entonces la banda sonora era muy complicada, porque no era la banda sonora histórica, ambiental, de las músicas de cada momento, del franquismo, de la democracia, de la transición, etc., sino, como Antonio decía, era la música de este aventurero, de este espía, de este luchador por la justicia, según su punto de vista. Y así ha sido. Por eso ha sido una banda sonora muy divertida, también en el sentido de que ha sido muy amplia, muy variada. Plaqueta. Cámaras A y B, 25. Quietos, quietos, quietos.